Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Te doy la bienvenida a este podcast, donde compartiré contigo 3 caminos para expandir tu conciencia, que es lo mismo que caminos para tu autoconocimiento. Psicoterapia, meditación y plantas maestras son los caminos que te voy a ofrecer con respeto y amor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Nos acompaña en el estudio en este día la doctora Miriam Muñoz Polit. Miriam es una persona sabia, una mujer muy sabia, y yo la conozco hace aproximadamente 30 años. Ella es la fundadora del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. El instituto desde sus inicios ha crecido enormemente. Tiene sucursales en diferentes partes de la Ciudad de México, en Ciudad Satélite, y tiene sucursales en Veracruz, en Puebla, e incluso tiene sucursales en el extranjero. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Gracias por tus palabras. Miriam, quisiera empezar esta entrevista preguntándote, ¿qué es la psicoterapia Gestalt? Ok, trataré de irte contestando. La psicoterapia Gestalt es una terapia que te ayuda a reconstituir, a restablecer o a mejorar tus lazos con el entorno, con los otros. Fundamentalmente todos nuestros problemas tienen que ver con eso, con una dificultad de tener relaciones fluidas y sanas con los demás. Ajá. Entonces la terapia Gestalt es fundamentalmente eso es lo que busca, que la persona sea capaz de tener buenas relaciones con las gentes que las rodean y de tener una vida satisfactoria, con una buena sensación de ser quien es. Para esto la psicoterapia Gestalt tiene otros objetivos fundamentales, pero no sé si sea un buen momento para hablar de esto. Por ejemplo, es muy importante que la persona sepa estar en el momento presente, ajá, pero bien presente. Cuando digo bien presente, quiero decir que sea capaz de estar bien atenta a lo que está ocurriendo, de estar también, no solamente atenta a lo que ocurre hacia afuera, sino a lo que le está ocurriendo con lo que está pasando. En su interior. En su interior, exacto. Uh-huh. Y entonces, cuando tenemos esta capacidad de observar bien el mundo y de observarnos bien a nosotros mismos, nuestra vida fluye mucho mejor. Claro, sí, es evidente que si nosotros nos podemos observar cómo nos estamos sintiendo, y si al mismo tiempo podemos observar nuestra mente y los pensamientos que están transcurriendo, vamos a ser capaces de contestar de una forma que no es reactiva, uh-huh, sino uh-huh, que es, ¿cómo podemos llamarle? Rígida. Que no es rígida, sino que es una forma fluida, bien pensada, en armonía con lo que está sucediendo. Así es, aunque para la terapia Gestalt no es tan importante observar los pensamientos. Es mucho más importante observar las sensaciones, las emociones. De hecho, es una terapia emocional. Ajá. O sea, trabajamos con lo que la persona está sintiendo. Básicamente, bien y mal. O sea, lo que le gusta y lo que le disgusta de lo que está viviendo, ¿no? ¿Y cómo ves tú esta parte de que los pensamientos finalmente van a determinar muchas emociones? La terapia Gestalt eventualmente analiza también estas formas de pensar, estos condicionamientos, estas formas aprendidas que nos llevan de alguna manera a tener sentimientos muchas veces incómodos. Claro, eso no está de más, pero nuestro método va a la inversa. Nosotros creemos que sobreusamos la mente cuando no estamos en un buen contacto con lo que sentimos. La mente es maravillosa, nos puede dar una información de cosas sensacional. El problema es que cuando se sobreusa, entonces sí va a definir cómo nos vamos a sentir, qué es lo que vamos a hacer. Y la verdad, lo que debería de definir nuestra reacción es cómo
cómo percibimos lo que está pasando y lo que nos está pasando, ¿no? Ajá, ajá. Tengo una duda que quiero comentarte. Cuando dices Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, voy a subrayar la palabra humanista. ¿Qué es psicoterapia humanista? Mira, el enfoque Gestalt, la terapia Gestalt, surge cuando surge la psicología humanista en el mundo. Antes habían dos psicologías, el psicoanálisis Y el conductismo. Sí. Y esta es la tercera fuerza de la psicología. Básicamente la idea del humanismo en la psicología es el ser humano es bueno por naturaleza. Uh-huh. ¿Qué es lo que le ha pasado? Que ha encontrado cosas que lo han bloqueado. Pero partimos de que el ser humano es constructivo, no destructivo per se. Ajá. Entonces lo que tiene que hacer la persona que está viviendo destructivamente es recuperar su sabiduría organísmica. Ajá. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, somos humanistas porque tenemos una confianza en la capacidad del ser humano, primero de reconstruirse, porque este es bueno por naturaleza, ¿no? Sí, sí. Sí, te entiendo muy bien. Una persona en sí misma es buena. Así es. Y si ha tenido algunas situaciones en su pasado, tal vez, que lo han desviado a actuar de una forma que no le satisface, eso es lo que hay que trabajar. Sí, lo que digamos es cuando esta persona se ha desarrollado en un entorno que no ha ayudado a su desarrollo, sino que más bien lo ha bloqueado, entonces es cuando se pone destructiva. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Cuándo es que una persona debe buscar a un terapeuta Gestalt? ¿Qué características? Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que la terapia es tan buena que hay que buscarla bajo cualquier buen pretexto. Sí. ¿Cuándo es cuando la gente normalmente la busca? Normalmente la gente va a terapia porque trae un problema que no ha podido resolver por sí misma, ¿no? Ajá. Y eso, bueno, pues así somos, ¿no? Hasta que nos llega el agua a los aparejos, buscamos ayuda, ¿no? Ya que nos estamos ahogando. Pero la gente que ya sabemos lo que es la terapia, muchas veces recurrimos a ella como un momento de reflexión personal, hasta un momento nuestro. O sea, yo conozco gente que va a terapia como por el gusto de tener una hora para sí mismo, una vez a la semana. Sí, como para revisarse. Al platicarle al terapeuta cómo está siendo mi vida, qué emociones estoy teniendo, de alguna forma estoy revisando mi propia vida. Así es. Además, la terapia Gestalt y en general la terapia humanista no es una terapia en donde el terapeuta te va a decir qué hacer. Sí. Es una terapia donde el terapeuta facilita que tú descubras quién eres, lo que quieres, qué sí quieres y qué no, y cuál es el estado mejor para ti en cada momento, ¿no? Entonces es una terapia que yo creo que es útil para diversas cosas, pero entiendo que la gente acude a ella únicamente cuando trae problemas. Un problema. Desgraciadamente es una idea muy, muy socorrida, pero me parece que es un desperdicio que la gente no vaya a terapia simplemente para descubrirse a sí mismo. Sí. Sí, hay esta creencia social. Así es. De ¿para qué voy con un terapeuta? ¿Para qué voy a decirle a una persona y a pagarle para que finalmente me diga qué hacer? Yo ya sé qué hacer. Sí. Esa es la creencia, aunque realmente el terapeuta no nos va a decir qué hacer, sino nosotros mismos vamos a descubrir en esa terapia qué es lo que mejor conviene para nuestra propia paz y para el desarrollo de nuestras virtudes, como pueden ser el amor, la paciencia. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Nosotros mismos vamos a descubrirlo. Yo creo que esta misma postura de yo puedo solo es una postura ya destructiva. Nadie puede solo. Sí. Y esta es una de las ideas de la terapia Gestalt. Los seres humanos estamos haciéndonos a través de nuestros vínculos, de nuestras relaciones. Así es, claro. Y pensar que puedo solo, nosotros creemos que es una falsedad.
no podemos solos. Y con esto no quiero decir que tengamos que depender, pero sí necesitamos de la interacción para enriquecernos. Sobre todo de la interacción de un observador que está calificado y en el área de la escucha y de la empatía para poder entonces un terapeuta le pueda transmitir a su paciente cómo está observándolo, qué está sintiendo él, el mismo terapeuta con lo que le está planteando el paciente, y de esta forma el paciente entonces poder enriquecer su visión, tener una visión más amplia de su propia vida. Así es, un buen terapeuta es alguien que sabe generar vínculos sanos con sus clientes o sus pacientes, ¿no? Y supongamos que está una persona y tiene la inquietud de repente de buscar un terapeuta. Está bien, dice, sí, voy a ir. ¿Cómo puede él encontrarse un terapeuta? Y porque quisiera comentarte antes de que me contestes, yo he encontrado que hay muchos terapeutas que antes de tener esta facultad de establecer vínculos sanos, se han convertido en unos técnicos en psicoterapia. Saben muy bien aplicar la técnica y son técnicos, pero esta parte de acompañar, de realmente ser empáticos, es muy difícil. Sí. Es muy difícil encontrar. Sí. Incluso he conocido terapeutas que, platicando con ellos, yo les decía, oye, pero ¿por qué no le dijiste esto al paciente que me estás platicando? Y me dice, no le podía yo decir eso porque era demasiado fuerte, por decir algo. O era de tal manera tan fuerte para él que yo pienso que se iba a ir de la terapia, entonces mejor no se lo dije. Y yo pienso, ¿cómo es posible que tú me hables de que tienes una congruencia cuando no estás siendo congruente en tu hablar? ¿Verdad? Porque podría decir el terapeuta, te voy a decir algo que resulta fuerte, pero creo que es en tu beneficio. ¿Lo quieres escuchar? Sobre todo, podrías decir, te quiero decir algo que es mi opinión. ¿Opinión? O mi percepción, pero creo que es importante que tú sepas cuál es mi percepción. Claro. Y yo creo que, mira, en ese sentido, yo creo que los mejores terapeutas son aquellos o que ellos mismos han trabajado muy bien para estar como muy actualizados como personas, o terapeutas que a través del tiempo han adquirido una experiencia personal y un trabajo personal que les permite ser hasta sabios. Sí. ¿No? Entonces yo diría que hay dos tipos de terapeutas, unos muy sabios a través del tiempo y otros que aunque no necesitan ser muy experimentados, son muy pulcros, muy sanos ellos mismos, ¿no? Sí. Vamos a regresar a la pregunta, ¿cómo puede una persona que no tiene experiencia en terapia, que no está dentro del campo de la psicoterapia, cómo puede encontrar un buen terapeuta? Una primera forma que yo veo que la gente va buscando sus terapeutas es pidiéndole a sus amigos que van a terapia quién es un buen terapeuta. Esa es una forma. Otra forma es, si alguien llama, por ejemplo, al instituto, a cualquiera de nuestras sucursales, nosotros le podemos recomendar 2 o 3 de acuerdo a lo que quiera trabajar. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Hay gente que lo que quiere es trabajar sus problemas de pareja. Entonces recomendamos un terapeuta de pareja, ¿no? Claro. Hay gente que lo que quiere es trabajar sus problemas con sus hijos. Entonces mandamos con un terapeuta infantil. Sí. ¿No? O hay gente que es buen terapeuta en cualquiera de las áreas, ¿no? La cosa es que sea alguien que sea recomendado por alguien que sabe. No agarrar cualquier gente. Pero otra cosa importante es ver las credenciales de la persona. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde se ha entrenado? Yo siento que hay personas que llegan a terapia y les da pena preguntarle al terapeuta, a ver, cuéntame tu historia profesional. Yo creo que cualquiera que vaya a terapia tiene derecho a preguntarle al posible terapeuta, pues, cuáles son sus credenciales, ¿no? Sí.
Dentro de estas credenciales, un paciente podría preguntarle al terapeuta, Ajá. ¿qué has hecho tú por tu crecimiento? Por supuesto. Bueno, un terapeuta humanista, claro que lo contestaría. Un terapeuta gestal, claro que lo contestaría. Es más, sería una excelente manera de empezar Una la terapia. terapia. Sí, sí. Creo que otro tipo de terapeutas se sentirían ofendidos. Sí. Esos yo no los recomendaría. Sí. Yo creo que tenemos derecho a saber a quién le vamos a revelar Sí, parte de nuestra vida. nuestra ¿no? vida, porque la terapia es un abrirnos totalmente, abrir nuestro ser y abrir nuestras heridas en frente de Así esta es. persona. Es Entonces, compartir nuestro sufrimiento. ¿no? absolutamente necesitamos saber quién es para poder confiar Ujú, en la persona. ujú. Ahorita que te digo esto, me viene a la mente el inconsciente, lo que hay en el inconsciente. ¿Cómo trabaja la terapia Gestalt con el inconsciente? A ver. Así como el psicoanálisis trabaja a través de los sueños y a través de estos lapsus, Ujú. el análisis de los lapsus, el análisis de los sueños y el libre hablar y hablar. Y la terapia Gestalt, ¿cómo trabaja con el inconsciente? Nosotros, si el inconsciente existe, pues no lo conocemos. Nosotros trabajamos con lo que está presente aquí y ahora, Ujú. a nivel de lo que la persona percibe en este momento, ¿sí? No nos interesa trabajar con lo que no está o suponer que hay algo Ujú. más. Ya hay suficiente material para trabajar con lo que la persona está sintiendo y viviendo en este momento, ¿no? Entonces, en sentido estricto no trabajamos con el inconsciente. En el sentido estricto, no trabaja la terapia Gestalt con el Así inconsciente, es. aunque si no somos tan estrictos, pues sí se trabaja en el consciente que está viniendo del Exactamente. inconsciente. O sea, nosotros trabajamos con lo que está consciente. ¿De dónde provenga esto? Eso ya es otra Eso es cosa. otro asunto, ¿no? Sí, Pero sí. trabajamos con lo que está aquí. No andamos haciendo excursión al pasado, Sí, te entiendo. nada Perfecto. de eso, ¿no? Es Sí. ahorita, aquí y ahora. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo es que ocurrió esto? Sí. Este momento de tu vida, ¿cómo es que está ocurriendo, no? Ese Sí. tipo de cosas. No es una terapia muy complicada en ese sentido. No le exigimos al paciente grandes cosas. Lo que sí pedimos es que haya un compromiso de estar y Sí. de ser sinceros, ¿no? Sí. De los dos lados, ¿eh? El terapeuta tiene el mismo compromiso. Algunas veces me he encontrado también terapeutas que mi sensación es que se esconden atrás Ujú, de este aprendizaje que sería aceptación incondicional. ujú. Es una condición de la psicoterapia, es la aceptación incondicional. Y algunas veces yo pienso que se malentiende esta aceptación incondicional. Porque para empezar, ¿cómo tú puedes aceptar a alguien incondicionalmente? No, Si sí. tú, a ti, no te aceptas incondicionalmente. En la terapia gestal no buscamos una aceptación incondicional. Sí, buscamos una consideración positiva acerca del otro. O sea, al ser una terapia humanista, tenemos fe en que la persona va a reencontrar su ser esencial, Ujú. ese ser bueno del que proviene, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante en la terapia es que la genuinidad del terapeuta. Yo diría que el terapeuta tiene que tener dos cualidades: Ajá. ser firme y ser cálido, y siempre muy honesto en ambas cosas, en su firmeza y en su calidez. Sí. Yo inclusive creo que a veces, en algunos casos, hasta es difícil ser empático, pero yo puedo ser respetuosa, Sí. aunque no pueda empatizar con algo. Ese es como una cualidad elemental de un buen terapeuta. Claro, porque ¿no? además allá hay congruencia Así es. y tiene que haber mucha claridad en el terapeuta, porque si no parecería como que soy empático. Como tengo que ser Así es. empático, entonces hago como que soy empático.
Sí. pero en realidad no estoy siendo congruente conmigo. Sí, a mí me gusta más la palabra genuinidad. A mí me Genuinidad. parece que el terapeuta tiene que ser genuino, ¿no? Y esa es una de las actitudes fundamentales de todo buen terapeuta humanista. Quizás, fíjate, la más importante. Sí, coincido contigo, Miriam. Ujú. Por último, platícanos un caso que tú hayas tenido desde que la persona llegó, pero una persona, ya sabes, que no tiene un gran problema, sino que simplemente es una persona que va todos los días viviendo, yendo a su trabajo, teniendo algunos problemillas con sus compañeros, algunas veces con su jefe, regresa a su casa ya tarde, cansado, está con su esposa, tampoco se lleva mal con la esposa, tampoco es que tú digas una relación completamente satisfactoria, pero que tiene una vida, digamos, un poco plana, por decirlo de alguna Ajá, manera. ajá. Mira, recuerdo a una mujer que llegó a terapia y que en apariencia ella se sentía muy feliz. Al menos decía que pues, ella sabía que era feliz, pero que había algo en sus emociones que no la hacían estar muy bien, que en vez de estar alegre, en vez de estar tranquila, mm, tenía una tristeza cotidiana. Entonces, ¿qué fue lo que fuimos haciendo? Pues empezamos platicando acerca de qué la ponía triste justo en ese momento en que Ajá. estaba en la terapia. Y fueron saliendo cosas del pasado que seguía presente, era un pasado que seguía presente, de cómo había vivido la relación con su padre. Ujú. Era una relación distante, dura, y cómo ella seguía sintiendo que ella no podía relacionarse bien con los hombres, que ella se veía como fría. Y a la hora que empezó a explorar, se dio cuenta que los hombres representaban a su padre. Ujú. Entonces tuvimos que trabajar un buen rato y hacer algunas cosas, e inclusive algunas técnicas gestálticas, para que ella pudiera despedirse de su padre sin antes saberlo, justo al perdonarlo primero, ¿no? Entonces, todo un proceso de perdón, todo un Ujú. proceso de ella responsabilizarse de lo que era de ella, y un momento final en donde se despedía de esa relación que para ella había sido tan, Dañina. tan Vamos a dañina. llamarle a esta mujer Rosita, Ajá. porque va a haber otro podcast Ah, acerca de esta de mujer. esta mujer. Sí. Sí, y lo que le pasó a Rosita es que cuando cuando ella pudo cerrar con la relación de su padre, ella empezó a sentirse más cálida Sí. hacia su marido, Sí. más fluida hacia él. Esto no Sí. fue rápido, Sí, toma tiempo. Toma tiempo. No hay, eso es una cosa muy importante que hay que señalar desde un principio siempre. No Ujú. hay curas milagrosas. Mágicas. Y si las hay, pues No, quién sabe. Curas verdaderas, Ujú. o sea, curas verdaderas no hay de forma mágica. No, implican siempre un proceso. Un proceso y un trabajo interior. Sobre todo, hago hincapié en esta parte del trabajo, porque también conozco muchas personas que dicen, es que yo ya fui a terapia, yo sigo en terapia, llevo 10 años en terapia, pero no hay un cambio en su propio, ya no digas en su propia conducta, en su propia emocionalidad. Van a terapia, pero no trabajan lo Sí. que hay que trabajar para poder modificar los orígenes de Así es. esta carencia emocional. Sí, yo diría que están en la terapia equivocada y en la actitud equivocada. Sí. Porque Y- una buena terapia tampoco dura mucho tiempo. ¿Qué le recomendarías tú a un terapeuta con el que tiene una persona que lleva con ella 6 años y sigue en la misma la persona? Mira, yo le recomendaría recomendarle otro terapeuta. A la persona que es el paciente. Así es. Pero ¿qué le recomendarías al terapeuta? Tiene que supervisarse.
tiene que entrar en un proceso de revisión personal. En primera, ¿por qué ha permitido que una persona esté tanto tiempo con él sin que haya un movimiento significativo, ¿no? Exacto. Es de ética profesional no permitir eso, ¿no? Entonces yo le diría que le sugiero que se vaya a supervisión y a revisarse personalmente. Algo está pasando que no está fluyendo, ¿no? Sí. Sí. Y cuando las cosas no fluyen, no son sanas, ¿no? Yo quisiera subrayar esta parte que tú señalas, Miriam, que es muy importante, sobre todo para todos los terapeutas Así es, que nos están escuchando, la necesidad de supervisarse, así es. tanto personalmente como en su trabajo. Sí, Supervisar su trabajo. yo digo que hay 3 maneras que un terapeuta tiene para actualizarse. Ujú. 1, pues seguir tomando cursos, ¿no? 2, entrar a terapia de vez en cuando. Ujú. Y 3, tener una supervisión estable. La supervisión estable y la terapia de vez en cuando podrían ir de la mano. Así es, así es. Podría ser el mismo proceso, digamos. Así es. A veces supervisar y a veces no traigo paciente para supervisar, pero fíjate que soy así. Así es. Me ha pasado Sí, esto. bueno, me una buena siento así. supervisión es un poco también una buena terapia. Una terapia, sí, Sí, absolutamente. sí. ¿Hay algo más que quisieras agregar a este episodio? Sí, me gustaría un poco decirles qué es lo que la terapia gestal considera que es una persona saludable, sana. Sí. Mira, no es muy complicado ser saludable. La persona saludable, psicológicamente hablando, es una persona espontánea, Ujú. abierta a las novedades. O sea, lo que viene de nuevo lo toma, lo revisa. Es una persona como muy realista, con los pies Ajá. en la tierra, ¿no? Ujú. Y es una persona que tiene buenas relaciones interpersonales. Sí. ¿Sí? Y que cuando no están bien las relaciones interpersonales, las corta. O sea, sabe hacerse a un lado de los ambientes que no son nutritivos para ella, ¿no? Entonces, básicamente diría que estas son algunas de las características de ser saludable. Y fíjate que no he dicho que tiene que ver con ser inteligente, no tiene que ver con ser sabio, ¿sí? Es alguien que la persona saludable es fresca ante la vida, Sí. ¿sí? Sabe recibir lo que viene, sabe responder adecuadamente Claro. y sabe estar en donde está, ¿no? Sí, perfecto. Antes de despedirnos, ¿quisieras tú transmitir en dónde te pueden encontrar a ti o en dónde pueden encontrar un buen terapeuta? Mira, sí, con llamar por teléfono al Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, hay 2 teléfonos, 55 54 45 82, con los 2 55 al frente, y 55 54 4797. Ujú. Eso como primera. Segundo, yo les sugiero que entren a nuestra página web. Sí, ahí también vienen los teléfonos. Sí, y ahí hay teléfonos, hay dirección, y ahí están todas las sucursales. Ok. Entonces es www.gestalthumanista.com. Gestalt humanista, Humanista. sin nada entre gestalt y humanista, Nada. ni punto, ni nada. Gestalthumanista.com. Perfecto. Ujú. Perfecto, Miriam. Pues te agradezco mucho tu presencia. Ha sido una muy buena explicación de lo que es la psicoterapia gestalt y estoy seguro que las personas que nos escuchan estarán contentas y satisfechas con esta Yo entrevista. te agradezco mucho a ti esto y además me da mucho gusto que se te haya ocurrido hacer este tipo de podcast. Sí. Yo creo que las 3 áreas que tú piensas tocar, es muy importante que la gente se informe a través de este tipo de medios, ¿no? Sí, Muchas gracias, sí, Jaime. muchas gracias, gracias. Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas en el WhatsApp 56 1854
63 63.